Muy buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Espero hayan tenido una buena noche, hayan descansado y recobrado sus fuerzas para hoy. Como empezamos siempre, empezamos dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos ha bendecido con Él, nos ha otorgado el despertar y empezar de nuevo. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedir que nos hable por medio de este salmo. Padre, yo te doy gracias una vez más porque nos has concedido este nuevo día en nuestras vidas. Te damos gracias porque tu misericordia es nueva para nosotros esta mañana y cada mañana, porque podemos acercarnos confiadamente a ti aquí en cualquier lugar donde nos encontremos. Señor, ahora yo pido que conforme vamos a estudiar este salmo, Señor, seas tú hablándonos por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo preparando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro mismo espíritu, Señor, para recibir tu palabra, para comprenderla claramente, entender lo que tú nos enseñas aquí. Que así, Señor, tu palabra llegue a nuestro corazón y produzca fruto, Señor. No solamente fe, pero también ese amor y agradecimiento a ti por toda bendición con la que ya nos has colmado. Gracias te damos, Señor. Ahora me someto a tu dirección. Me presento tal cual soy y pido que tú tomes control de todo mi ser. Señor, que traigas a memoria versículos, pasajes y aún experiencias en nuestras vidas que nos recuerden de tu fidelidad y de la bendición de que tú eres el núcleo y el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, hermanas y aquellos que están viendo esta publicación, abran sus Biblias al Salmo 127. Aquí el salmista escribe esta canción que es un salmo, creo con todo mi corazón, es una poesía, es un poema que se convierte en un salmo. Y creo con todo mi corazón que es David, y aquí dice cántico gradual para Salomón. Yo creo con todo mi corazón que David lo escribió para que entendiera Salomón que a menos de que Dios esté con él como estuvo con su padre David, no podrá lograr las cosas que eran necesarias para el reino. Ahora, estamos hablando de ese reino terrenal que ellos tenían, pero todo empieza con uno, empieza en su hogar, empieza en la ciudad y empieza a la nación y empieza al mundo. Continúa al mundo, perdón. Entonces, vemos que empieza aquí con una frase, una gran verdad que nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, dice claramente, vela la guardia. Dos cosas aquí, habla de la casa y habla de la ciudad. O sea, vamos a enfocarnos en la casa primeramente. Una casa verdaderamente necesita ser edificada, y no estoy hablando de construcción, ahorita vamos a ver esto, con bases cristianas, con bases espirituales, siendo Dios el centro, el núcleo, y siendo la palabra de Dios nuestro manual de instrucción para vivir. Una casa sin Dios no es una bendición. Una ciudad sin Dios no es una ciudad segura. Lo podemos ver. Entonces, aquí dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Proverbios 16, 9. Yo trabajé en construcción, edificando casas y trabajando en edificios por varios años. Y Proverbios 16, 3 para mí era de gran manera bendición. En Proverbios 16, 3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán establecidos. Lo estoy diciendo de memoria. Siempre que iba a empezar un proyecto, digamos un apartamento o una casa que me tocaba hacer, yo me encomendaba al Señor y le pedía que
estableciera mis pensamientos y me dirigiera. Pero no estamos hablando solamente de construcción, estamos hablando de una casa hogar también. Estamos hablando de la familia. Quiero que veamos este enfoque, que es más que una casa, debe ser un hogar. En Proverbios 16:9, ¿qué se nos dice? Ahí mismo en el 16, nos dice que el hombre hace sus planes, pero Dios es el que tiene el control del resultado. Dice claramente, el hombre hace sus planes, pero ¿quién es el que tiene el control? El que decide, Dios. Así de que hay que encomendar a Dios. Cuando Dios está en la casa, hay bendición, y como el título de este salmo dice, la prosperidad viene de Jehová, es una gran verdad. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te está bendiciendo, vas a prosperar, vas a salir adelante, vas a ser un testimonio a los demás, pero más que todo a tu propia familia. Aquí está hablando de una casa que dice, cuando si Jehová no edificare la casa. Cuando escuchamos esa frase, edificar la casa, podemos pensar que se refiere a construir una casa. Pero ya he dicho, una casa se puede construir con madera, se puede construir con bloques. Hoy en día se usa mucho el polín metálico, pero no estamos hablando de construcción. Una casa se puede construir con cualquier material, ¿no? Hasta de barro. Pero un hogar, una casa bendecida, solamente con Dios. Es solamente con Dios. Cuando Dios está en medio de la casa. Va mucho más allá que construir una casa y moverse, cambiarse, vivir en ella. Debemos de tener cuidado de dedicársela a Dios, de poner a Dios como el centro, como el núcleo de nuestro hogar, de nuestra familia. Y como dije anteriormente, que la Biblia, la palabra de Dios, sea verdaderamente nuestro manual de instrucción para vivir, tanto dentro de nuestra casa como fuera de nuestra casa. Cuando Dios está en medio de la casa, hay bendición. Cuando Dios está en la casa, hay bendición. Recuerden eso. Hay paz, hay unidad en la familia. Eso es un hogar, no una casa. No solamente se logra así por decir, pues vamos a hacerlo mejor. Porque hay una gran diferencia en mi vida personal. Yo viví sin conocer a Dios hasta los 28 años. Y los primeros 10 años de mi matrimonio, quiero decirles que teníamos lo material, teníamos todo, pero siempre había un vacío en mi casa. Gracias a Dios, estuvimos bien. Después me alcanzó el Señor, me sacó de lo que yo andaba. Aunque teníamos propiedades, teníamos lo que tuviéramos materialmente, había un vacío, no estaba completo. Verdaderamente no había gozo en mi casa, siempre había tensión. Y aquí nos habla también acerca de eso. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Por demás es que nos levantemos de madrugada y vayas tarde a reposar. Hay personas, yo fui uno de ellos, que a las 5 de la mañana me sigo levantando a las 5, pero a las 5 ya estaba listo, que tengo que irme a trabajar, tengo que hacer esto. Empieza uno a afanarse, empieza uno a enfocarse en qué tienes que hacer, en qué tienes que, obtener para poder proveer. Y no te das descanso, es necesario, todo tiene su tiempo, es necesario descansar, es necesario reposar. Este versículo aquí no promueve el ser flojo, perezoso, o lo que tú quieras decirle a los que no trabajan, porque hay otras palabras que no quiero usar. No promueve el ser perezoso, pero más bien promueve el tener prioridades y saber cómo desarrollar tu día, cómo se dice,
hacer las cosas que necesitas hacer, pues. Pero programar tu día es lo que pensaba decir. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y luego dice, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Dios nos da reposo, pero también va en vano, es en vano que nos afanemos, que tratemos de obtener para, según esto, proveer. En Mateo 6, en el versículo 8, nos dice la palabra que Dios sabe lo que necesitamos. Mateo 6, 8, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero también más adelante, si van conmigo a Mateo, porque no me acuerdo exactamente cómo va todo, pero en Mateo, en el capítulo 6, vamos acá a la vuelta aquí, el versículo 25. Fíjense lo que Jesús nos dice acerca del afán y de la ansiedad. Levántate temprano, vámonos a trabajar. No, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, dice claramente, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mucho más. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellas? ¿No valen más que las aves? Sí. ¿Y quién de vosotros podrá hacer, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Tú eres más valioso para Dios que las aves y los lirios. Tú y yo fuimos formados a su imagen con el propósito de que le conozcamos y le glorifiquemos. Aquí continúa diciendo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Les dice. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Cristo Jesús. Y todas estas cosas os serán añadidas. La promesa aquí es que Dios proveerá lo que necesitamos. En Filipenses 4:19, gracias Señor, me recordó, nos dice claramente, mi Dios pues os proveerá todo lo que os hace falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Lo crees? Recíbelo, porque así es nuestro papito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cierra diciendo aquí, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ayer llegué a una licorería a comprar un jugo de piña. Quería piña y no encontraba la piña por todos lados. Llegué a un lugar y ahí tenían casi jugo de piña, ¿no? Y iba saliendo un muchacho que vive ahí en donde vamos a llevar de comer a veces, y en la San Fernando, y me dice, la paz de Cristo. Traía él un paliacate, no le reconocí la cara, ¿no? La paz de Cristo, y la paz de Cristo, el Señor te bendiga. Y ya salí con mi jugo y lo vi, iba en la bicicleta, le hablé y le compartí cómo Dios provee. Y algunos de ustedes han escuchado, no lo voy a platicar todo, pero de una vez que mi esposa y yo y mis hijos nos íbamos a comer los últimos taquitos de frijoles dorados, no teníamos nada más.
Pero para no contar todo el cuento, lo único que les digo es que de repente llegó un amigo de Santo Tomás, del puerto, y me traía langosta, aleluya, y me traía pescado y abulón en 2 cubetas así. Aparte de eso, traía un albacor. ¿Saben lo que es un albacor? Un atún grande en la cajuela de un LTD. Ahora, Dios provee. Yo no sé por lo que estés pasando, yo no sé qué necesidades tengas, pero lo que sí te quiero decir, no te afanes, confía en Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, Él proveerá. La palabra misma lo dice. Ahora, el versículo 3 nos dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Hermanos, Dios es quien nos da los hijos. Él es quien los forma en el vientre de la mamita, como nos dice la palabra. Él es el que les da vida. Dios tiene mucha estima para Dios. Son importantes los hijos. Pero desafortunadamente, para Dios es importante, para nosotros debe ser bendición. Pero desafortunadamente, hoy en día, muchos no valoran la vida y están dándole muerte a los niños antes de que nazcan. Otros se embarazan y no tienen la responsabilidad. Y hay gente que quiere tener bebés y no pueden por alguna razón. ¿Cómo quisiera yo que todos comprendieran el valor de la vida? Y si no quieren a ese bebé con el que terminaron impregnadas, que lo den a una familia que no puede tener, que lo den en adopción, que le permitan a ese bebé nacer, porque Dios desde el principio estableció la familia. Cuando formó al hombre y a la mujer y les dijo, multiplíquense y, como quien dice, llenen la tierra. Dirán, oiga pastor, pero es que ya los tiempos no están tan bien como para tener tantos hijos. Yo te aseguro que Dios proveerá si tú confías en Él. Cuando mi esposa y yo nos casamos, empezamos a hacer planes para tener hijos. Mi esposa quería 10 hijos. Yo le decía, no, mi amor, yo venía de una familia grande. Mi mamá tuvo 8 hijos, pero 6 se lograron y ahora ya nomás quedamos 4. Pero le decía, no, mi amor, yo con 2. Un hombre y un niño y una niña, pensaba yo, ¿no? Y luego tuvimos el niño y la niña, pero ella quería 10. Y le dije, bueno, vamos a ponernos a medias. Vamos a aventarnos 4, le dije. Tuvimos otro hijo y tuvimos el otro hijo que ahora está con el Señor. Pero mucha gente decía, oye, ¿cómo es que tienen tantos hijos? Hombre, que me hubiera querido haberle hecho caso a mi esposa y haber tenido los 10. Pero desafortunadamente ya no alcanzamos. Ahora, mucha gente no valora la bendición de Dios de tener hijos. Y tienes hijos y no los valoras. Y aquí nos dice claramente que es bendición, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, de gran valor, el fruto del vientre. Para Dios, les digo una cosa, nuestros hijos son prestados nada más. Cuando yo conocí al Señor, fue porque mi hijo Nicolás, que ahora es pastor, me lo habían desahuciado, se me estaba muriendo. Y yo le dije a Dios, yo no conocía de Dios, y le dije, me lo prestaste un tiempo, bueno, te lo agradezco por el tiempo, pero ya no lo dejes sufrir. Pero si tú eres ese Dios, ahí está mi morro, así hablaba yo no sabía orar. Si tú me lo sanas, yo te doy mi vida. Tú sabes en lo que ando, tú sabes lo que ando haciendo. Pero si tú me lo sanas, dejo todo, te sigo y te sirvo. ¿Y saben qué? El Señor lo sanó. Y por la gracia de Dios, hoy le sirve. Amén. Ahora dice aquí del 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora aquí podemos entender que las saetas las tomas, la pones en el arco, la apuntas y da en el blanco donde tú quieres que dé, si eres bueno para tirar con arco.
Pero los hijos así deben ser para nosotros. No nada más dejarlos que anden a la deriva, que crezcan como quieran. No, hay que instruirlos, hay que enseñarles. Y sobre todo hay que enseñarles el camino de Dios. La palabra de Dios en Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño, amén, en el camino, y cuando creciere no se apartará de él. Hay muchas citas en las que se nos enseñan acerca de cómo dirigir al niño. En una parte se nos dice que lo disciplinemos, que le demos con la vara, que no lo vamos a matar. Ay, pero hoy en día no le pegues al niño, no le pegues al niño. Ay, me encanta cuando veo los memes esos que ponen una chancla, ponen un cinto, ponen un cordón de luz, no sé qué ponen. ¿Con cuál te ajustaron a ti? Pues con la chancla. No, amigo, mira, ojalá hubiera sido con la chancla. Mejor ni quiero entrar. A mí era de manguerazos. Pero ahí vamos. Bienaventurado, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Yo le doy gracias a Dios y verdaderamente le agradezco que me dio hijos estando yo joven. Pude pues pasar tiempo con mis hijos de calidad. Pude pasarme cuando eran niños, llegaba yo de mi trabajo, y acá cuando habla de que llegas del trabajo y no te das tiempo para reposar, yo llegaba del trabajo y tengo una carta que me escribió mi hijo Nicolás, donde dice cómo yo me ponía de cuclillas y era su catcher y él pichaba, y él recordó eso. A mí se me olvidó, pero él recordó eso. Pero a otra cosa siempre los dirigía. Gracias a Dios, cuando él nació, cuando él tenía 11 meses, fue cuando Dios me alcanzó. Y los otros les enseñé el camino de Dios. Pero aquí dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Varón, si eres hombre de Dios, y si no eres hombre de Dios, si eres padre, dirige a tus hijos, enséñale a tus hijos el buen camino, y el único buen camino es el camino de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Enséñales. Yo pude, gracias a Dios, hasta surfear con mis hijos, me gocé, y ahora ya no. Pero cuando tú inviertes en la vida de tus hijos, vas a ver resultados favorables. Lo que tú inviertas es lo que vas a, como quien dice, recibir. Lo que siembras es lo que vas a cosechar. ¿Qué es lo que estás ahora sembrando en la vida de tus hijos? ¿Qué ejemplo le estás dando? Yo te insto a que te pongas bien con Dios y a que les enseñes a tus hijos desde pequeños a creer en Dios, a temer reverentemente a Dios, a amar a Dios y a obedecer a Dios. Es solo así que verdaderamente tu casa será edificada por Jehová. Ahora, el último versículo dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Saben lo que es la aljaba? Muchos no saben. Es donde pones las flechas, por decir así. Es una funda, o como podrías poner pues una aljaba. Un bote, puedes poner un bote. Antes eran unos, en un tiempo me acuerdo, unos botes que se ponían así y salían. Pero una aljaba es donde pones las flechas. Tu hogar es tu aljaba. Tus hijos son las flechas. ¿Qué haces con ellas? Vuelvo a decir aquí. Dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fíjense aquí. La puerta de la ciudad en aquel entonces era un lugar donde se congregaban la gente de la ciudad. Ahí se manifestaban, por decir, hasta juicios, hasta como demandas, se hablaban unos contra otros y se resolvían asuntos. Pero aquí nos dice que también es donde se juntaban, pero no serás avergonzado, es porque van a decir: oye, tu hijo fulano, qué bien se ha portado, lo he visto en la ciudad, lo he visto allá. Pero ahora en nuestro tiempo sería en la escuela, en la iglesia, donde vaya, donde esté. ¿Qué es lo que dicen de tus hijos? Recuerda, todo depende de cómo diriges las flechas, tus hijos. Proverbios 22,
Aquí nos dice la palabra, el Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino. La instrucción va a traer resultado que sea de bendición. Cuando lo instruyes en los caminos de Dios, no serás avergonzado. Yo quiero hacer enclave en el primer versículo. Si Jehová no edificare la casa, y la casa puede ser mucho más que el hogar, o sea, la casa física, puede ser también tú mismo. ¿Cómo está tu casa? Oh, gracias, Señor. Me recordó ahorita el Señor. Vayan conmigo a Mateo 7. Mateo 7:21. A ver, gracias, Señor. Como dijo mi hermana Norma, me vuela la tapa. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos van a decir, no, pues es que yo iba a la iglesia, o yo fui a los alcances, yo di comida. No, eso no cuenta. ¿Cómo está tu casa, tu corazón? ¿Cómo estás tú? Aquí el 24 continúa diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las pone por obra. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice después? Y no cayó. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. A menos de que Jehová edificare la casa, o mejor dicho, a menos de que la casa esté edificada en la roca, que es Jehová, que es Jesús, no permanece. Así es de que te hago una invitación. Si tú estás caminando ahora con Dios, asegúrate que estás haciendo su voluntad. Confía en Él para la provisión. Haz tu parte, porque recuerda que la palabra nos dice claramente, el que no come, el que no trabaja, el que no come, nos dice, ¿verdad? Pero haz lo que lo necesites hacer en tu trabajo, no te afanes, pero confía en Dios que Él proveerá. Mas sin embargo, lo más importante de todo es el bienestar espiritual, estar bien con Dios. Si tú estás bien con Dios, gloria al Señor, regocíjate y alábale. Pero si tú sabes que necesitas ponerte a cuentas con Él, Dios hizo lo necesario para que tú puedas venir a Él por medio de su Hijo Jesús, creyendo en su sacrificio en la cruz y que su sangre pagó por todos los pecados de todo el mundo y los tuyos. Si tú le recibes como tu Salvador, tú eres reconciliado con Dios y tendrás vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Y para entrar a su reino necesitamos nacer del Espíritu. Con permiso. Y esto sucede cuando tú por fe recibes a Jesucristo como tu Salvador. El Espíritu Santo empieza a morar en ti y eres convertido de una persona natural a una persona espiritual.
Así es de que si tú quieres reconciliarte con Dios, si tú quieres tener paz en tu corazón y estar segura de tu salvación, ora esta oración de fe conmigo. Dile: Señor Jesucristo, yo creo que tú, siendo el Hijo de Dios, Dios encarnado, veniste a la tierra, y que tú, Señor Jesús, moriste por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador o pecadora y que mi pecado me separa de ti. Ahora te pido perdón, te pido que me perdones todos mis pecados, aún aquellos de los que no me acuerdo. Te pido que me des una nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y por fe ahora me entrego a ti, Señor Jesús. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Y te pido que me des tu poder obrando en mí para vivir, para agradarte a ti el resto de mis días. Yo creo por fe que tú me recibes. Y Padre, yo te doy gracias, porque ahora creo con todo mi corazón que soy tu hijo y que estaré en tu reino por la eternidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, ten confianza. Ten por seguro que Dios te ha perdonado tus pecados, te ha reconciliado con Él y te ha dado una nueva vida en el Espíritu. El Espíritu Santo ahora mora en ti. Entonces, lo que es necesario es crecer espiritualmente. Cuando un bebé nace, lo bañan, lo lavan, lo limpian. Cuando tú recibiste a Jesús, has sido lavado por fe con la sangre de Cristo. Después lo llevan a ese bebé a que le dé de comer su mamita, que le dé pecho. Aquí es la comida que Dios ha proveído para el ser espiritual, para nosotros, la palabra de Dios. Necesitas alimentar a ese bebé espiritual. Lee el libro, si eres nuevo creyente, lee el libro de San Juan. Es el cuarto de los evangelios en el Nuevo Testamento. Él te enseña quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Lee San Juan, todo el libro. Y después continúa. Lee Romanos y así sucesivamente. Y después ya empiezas, ya que crezcas en la fe, puedes leer el Antiguo Testamento. Yo te recomiendo, lee el libro de San Juan y conoce a Cristo, a quien te has entregado. Regocíjate y dile a otros también lo que Dios ha hecho por ti. Otra cosa que es necesaria es pasar tiempo a solas con el Padre, a solas con Dios, y empezar una relación en oración. Clama a Él. Dile todas tus inquietudes. Habla con Él en sinceridad, honestamente. No necesitas palabras floreadas ni hablar muy elocuentemente. Solamente sé sincero, abierto o abierta de corazón. Él conoce todo acerca de ti. Él te ama como eres, pero aún Él quiere hacerte a la manera de Cristo. Y es solamente por medio de tiempo con Él, por medio de la palabra, y también es necesario congregarse en un lugar, en una iglesia, donde se enseñe la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo se le permita la dirección del culto, del servicio, y donde adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Si tú eres, de los que levantan las manos o de los que aplaudes, no te preocupes, Dios se regocija en eso. En la palabra de Dios se nos enseña
que todo eso se puede hacer. Amén. Ahora, hago una invitación a aquellos que han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado de Dios. Vuelve, no mueras en tu pecado. Arrepiéntete, al igual que el hijo pródigo, pídele perdón. Sé reconciliado de nuevo con el Padre y vuelve de lleno a gozarte en su presencia. Si tú quieres volver como el hijo pródigo, ora esta oración de arrepentimiento por fe. Dile: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he contristado tu corazón. He menospreciado, Señor mío, tu amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo y he contristado tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te pido perdón y te confieso todo pecado. Yo por fe recibo el perdón que tú ofreces a todo pecador arrepentido y te doy gracias. Te pido, Señor, que me llenes de nuevo con tu Espíritu Santo, que me laves con la sangre de Cristo y que así vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Por fe te lo pido y por fe lo recibo. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, toma ánimo. El Señor te ha perdonado. El Padre te recibe al igual que al hijo pródigo lo recibió su Padre, con brazos abiertos, y Él desea que te acerques confiadamente a su regazo. Regocíjate y no vuelvas a esos lugares donde estabas. Vuelve a Él de lleno. Ahora les sigo pidiendo oración por Hugo. Hugo tuvo un accidente, hubo un incendio donde ellos viven y recibió quemadas en diferentes partes del cuerpo. Él está en el hospital, voy a ir a verlo al rato otra vez. También les pido que oren por nosotros, oren por la familia de Jerry. Me pidieron que fuera a hacer el funeral, el servicio fúnebre en Estados Unidos. Vamos a ir mi esposa y yo. Les pido que oren por nosotros. Sigan orando por nuestra hermana Nell y sigan orando unos por otros. El Señor les bendiga. Regocíquense en el Señor siempre y regocíquense en Cristo Jesús siempre. El Señor les bendiga.